Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me conecté por el celular porque estaba teniendo problemas, pero bueno, capaz que intento. Bueno, ahora vamos por acá y después capaz que me cambio. Eh, bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sonia, Sí, ¿tenías para hoy? Si todo querías bien. hacer la presentación de tu tema que Sí, vos sí, habías elegido. sí. Buenísimo, cuando quieras, cuando quieras. Bueno, empiezo entonces. Dale. Es muy difícil hacer un resumen, pero bueno, voy a tratar de decir los puntos fundamentales, porque Dale. lo que pasó ahora en estos 10 días de mayo viene de larga data, ¿no? Por un lado, Israel plantea desde siempre, con respecto a su religión, que la tierra donde están asentados ellos ahora es la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Lo que pasa que a partir de ahí los judíos fueron desplazados por los babilonios, por los persas, por los macedonios, después por los romanos. Los romanos a ese lugar le dieron el nombre de Palestina. Después estuvieron los árabes con el Islam, y después los cruzados, y posteriormente el imperio turco, el imperio otomano. El imperio otomano estuvo ahí 400 años, desde 1516 hasta que empezó la Primera Guerra Mundial. Cuando cayó el imperio otomano, la Liga de las Naciones le encomendó a Gran Bretaña que se hiciera cargo administrativamente del territorio. Entonces Gran Bretaña le prometió tanto a los judíos como a los palestinos, le prometió tierras de un lado y del otro, pero bueno, no cumplió porque hizo su propio arreglo con Francia. Entonces, ¿por qué los judíos se querían asentar ahí? Además de por una cuestión religiosa, era porque en el siglo XX empezó el tema del movimiento sionista por el antisemitismo, y entonces la comunidad internacional hacía hincapié en que Israel, que los judíos debían tener su Estado. Eh, Gran Bretaña, en una declaración frente a la Liga de Naciones en 1917, dijo, o sea, aceptó que Israel, que los judíos debían tener un hogar. Bueno, ¿cuándo empezó a recrudecer todo esto? Porque había enfrentamientos, Gran Bretaña no sabía qué hacer, entonces planteó la idea a la ONU y a la Liga de las Naciones, y la Liga de las Naciones hizo una división. Tal parte le iba a tocar a Israel, a los judíos, tal parte a los palestinos, y Jerusalén, que es una ciudad muy problemática, porque ahí tienen los musulmanes la mezquita de Al-Aqsa y tienen los judíos el Muro de los Lamentos. Entonces esa ciudad iba a quedar fuera del acuerdo. Los palestinos no lo aceptaron porque era como perder territorio. Entonces, un día antes de que se terminara el mandato de los ingleses, los judíos que estaban en el poder se autoproclamaron independientes, el 14 de mayo de 1948. Y al otro día, esta cuestión ya no quedó entre judíos y palestinos, sino que se metieron otros países árabes. Se metió Siria, Irán, Egipto. Bueno, y esa fue la primera guerra árabe-israelí en 1948. Después, en 1956, Israel tuvo un conflicto con Egipto por el canal de Suez, y después en 1967 vino la Guerra de los 6 días,
que duró del 5 de junio al 10 de junio, y que fue una victoria de Israel rotunda, porque se quedó con Gaza, que pertenecía a Egipto, y el Sinaí, que también pertenecía a Egipto, se quedó con Cisjordania, que pertenecía a Jordania, y se quedó con los Altos del Golán, que eran de Siria. Y recién, en 1973, con otro enfrentamiento que se llama Yom Kippur, en 1973, Egipto recuperó el Sinaí, pero Gaza no. Gaza quedó en poder de Israel, y si bien la desocupó, digamos, en el 2005, dejó un bloqueo. O sea, Gaza está bloqueada por tierra, por mar, por aire. Y entonces la gente tiene problemas para circular y para recibir los servicios y los bienes. Bueno, finalmente el Estado de Israel fue reconocido por la ONU. El 83% de los miembros actuales acepta a Israel como Estado independiente. Y bueno, y el Estado palestino quedó dividido en dos partes. En dos partes, por ahí se les puedo mostrar un mapa, a ver si se puede ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, Sí, lo que es sí, blanco, perfecto. lo que es blanco es Israel, y lo que es verde es Palestina. Pero tenemos por un lado la Franja de Gaza, que es una tirita así de 400 kilómetros más o menos. Y después, mediando 45 kilómetros de diferencia, está la otra parte que acá dice West Bank, que sería Cisjordania, que tiene 6.000 kilómetros aproximadamente. Bueno, el conflicto actual, el que pasó en mayo, se desató en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque en la Franja de Gaza, que es un grupo islámico, es un grupo, a ver si estoy yo de nuevo, ahí está. Sí. Es un grupo islámico que no está reconocido por la ONU. Y en la parte de Cisjordania hay otro grupo que no es islámico, es secular, y que está a cargo de la Autoridad Nacional Palestina, y que sí está reconocido por la ONU. La Autoridad Nacional Palestina nació en 1993, cuando Yasser Arafat, que era presidente de Palestina, firmó un acuerdo de paz con Oslo, y entonces ahí nació la Autoridad Nacional Palestina, que tiene un grupo que se llama Fatah, que es el que gobierna en Cisjordania, que está reconocido por la ONU y que mayormente no tiene enfrentamientos con Israel. Bueno, ¿qué pasó en la actualidad? O sea, esto viene desde siempre, pero hay ciertos momentos, porque justo ahora, en mayo, se cumplía otro aniversario de la independencia de Israel. Y además, justo para ese aniversario, el Estado de Israel, que tiene familias árabes viviendo en su territorio, en un barrio que se llama Sheikh Jarrah, mediante una resolución de la Corte, iba a desalojar a unas cuantas familias, que en total eran 170 personas. Entonces los palestinos quisieron hacer una huelga frente a las casas, y la policía israelí empezó a detenerlos y a enfrentarlos. Y no solamente eso, sino que el enfrentamiento se llevó también a cabo en la mezquita de Al-Aqsa, justo en ese mes que era el mes de Ramadán, que es el mes sagrado para los musulmanes. La mezquita está justo arriba del Muro de los Lamentos. O sea, el Muro de los Lamentos pertenece a los judíos, es uno de los lugares sagrados para los judíos, y la mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar sagrado para los musulmanes, después de la Meca y Medina, que fue donde
nació el Islam, ¿no? Bueno, entonces como esto iba recrudeciendo, Hamás tiró cohetes en Tel Aviv, por ejemplo, y en otros lugares del sur de Israel. Y esos cohetes fueron ahora, ¿no? En mayo, fueron detectados por el domo de hierro que tiene Israel, que tiene como un muro de detección, pero Israel bombardeó Gaza y algunos puntos, algunos objetivos estratégicos que según Israel estaban ocupados por los líderes de Hamas. Pero, sin embargo, dentro de los 254 seres humanos que fallecieron ahora en la guerra en Palestina, 100 son mujeres y niños. Y en Israel fallecieron 12 personas, de las cuales 2 son niños. Bueno, gracias a la intervención, digamos, de Egipto y de otros países árabes, se hizo un alto el fuego. Israel también recapacitó porque Estados Unidos hizo una intermediación también. Estados Unidos ha cumplido distinto rol a lo largo de su historia según los presidentes, por ejemplo, con los últimos, ¿no? Con Obama, por ejemplo, Obama no quiso aceptar, o sea, no rechazó una resolución de la ONU que dice que los asentamientos de los judíos en territorio palestino están mal. Después con Trump, Trump es pro-Israel, y bueno, se acordarán que por ahí él cambió la embajada de lugar de Tel Aviv a Jerusalén, diciendo que aceptaba que Jerusalén fuera la capital de Israel. Y ahora Biden es un poco más diplomático, y bueno, trató de intermediar para que esto se terminara. Cuando se hizo un alto el fuego, después de 10 días de enfrentamiento, empezaron las visitas a Palestina, a la Franja de Gaza, y ahí se dieron cuenta de la destrucción masiva que hubo. Entonces, a iniciativa de Palestina, apoyada por un montón de países, se logró una resolución en la ONU para que investigaran a ver si hubo excesos o no de parte de Israel. Y Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos, dijo, voy a leer lo que ella dijo: los ataques israelíes provocaron numerosas muertes y lesiones de civiles, así como una gran destrucción y daños a bienes de carácter civil, lo que incluye edificios gubernamentales, viviendas y edificios de apartamentos, organizaciones humanitarias internacionales, instalaciones médicas, oficinas de medios de comunicación y carreteras que conectan servicios esenciales como hospitales. El resultado fue su destrucción total o parcial. A pesar de las afirmaciones de Israel de que muchos de estos edificios albergaban a grupos armados o se utilizaban con fines militares, no hemos visto pruebas al respecto. Si se determina que sobre la población civil y los bienes de carácter civil son indiscriminados y desproporcionados, esos ataques pueden constituir crímenes de guerra. Por su parte, la embajadora de Israel en la ONU dijo que también son crímenes de guerra los perpetrados por el grupo Hamás a Israel. Y bueno, y esta resolución que fue votada por 24 países a favor en la ONU, ¿no? 9 en contra y 14 abstenciones, fue aplaudida o denigrada por distintos países. Por ejemplo, obviamente que Hamás dice que ellos están haciendo una resistencia legítima. Y bueno, Israel por su parte dice que ellos actuaron con ética y según las normas de los derechos internacionales. Bueno, hubo varios países que se pronunciaron a favor, en contra.
Por ejemplo, Argentina, que bueno, que nos interesa ese tema, Argentina se pronunció a favor de la investigación contra Israel, y Brasil, que es un país pro-Israel, digamos, se abstuvo en esta oportunidad. Bueno, y lo que le están pidiendo, el comité de la ONU, lo que le está pidiendo al Consejo de Seguridad es lo siguiente. Dice, reitera su llamamiento para que se ponga fin a todas las políticas y prácticas ilegales israelíes, incluidas todas las actividades de asentamiento, demoliciones de viviendas, desalojos y todos los demás actos de castigo colectivo contra la población civil palestina. El statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén debe ser sostenido y respetado. Y esto debe incluir el respeto por el statu quo histórico y legal en el recinto de la mezquita Al-Aqsa y el respeto por la santidad de este lugar sagrado y por el derecho de los musulmanes a adorar pacíficamente allí sin amenazas, intimidación y violencia. Y se promueve el proceso de paz estancado con miras a reanudar negociaciones significativas para que se logre una paz definitiva y justa. Bueno, traté de hacer un resumen porque es bastante lo que se puede decir. La verdad que te felicito por el resumen que hiciste y por la claridad. Estuvo, por lo menos a mí me resultó súper enriquecedor y muy claro sobre todo, porque es muy complejo el tema, ¿no? Para explicarlo. Vos habías pedido en el contexto de este módulo que estamos viendo, ¿te pareció que era oportuno el abordaje de la temática? Entonces yo ahora te pregunto, Sonia, a ver si para tratar de contextualizar un poquito en la materia y demás, bueno, primero, ¿por qué te surgió decir, bueno, esto lo tendríamos o lo podríamos conversar acá? Y después, ¿qué derechos humanos involucrados ves, ¿no? En todo este conflicto y en lo que vos estás contando, ¿no? Bueno, los derechos humanos involucrados son, primero, por ejemplo, con respecto al culto, que el tema de los lugares sagrados no son respetados, ¿no? Después, violaciones permanentes a los derechos a la vivienda, por ejemplo, porque hay asentamientos de judíos en territorio palestino. Hay asentamientos, o sea, que están puestos ahí y los palestinos no pueden hacer nada. Hay desalojos. También hicieron una muralla que empezó a construirse en el 2002 y después la frenaron, una muralla de 700 kilómetros que intenta como meterse en el territorio de Cisjordania y tratar de hacer como un bloqueo o de controlar la libertad de circulación, digamos. Así que bueno, yo creo que esos son los principales derechos que son violados sistemáticamente. Por ahí se nota más desde el lado de Israel hacia Palestina, ¿no? Por ejemplo, el grupo Hamas, que es el que lidera la parte. Cuando se habla de Palestina en la televisión, en realidad se hace mención más que nada a la franja de Gaza, que justamente está gobernada por un grupo que se considera terrorista, o sea, que la mayoría de los países miembros de la ONU lo consideran un grupo terrorista. Pero bueno, los palestinos lo votaron a ese grupo, a pesar de que los países no lo consideran apropiado, porque bueno, es el que los representa, es el que lleva adelante la lucha que viene desde tiempo atrás y bueno, y además trata de ayudar a la gente económicamente, con la educación, con los remedios, por el bloqueo que hay.
yo lo que puedo decir de lo que a mí me tocó, yo soy nieta de sirios. Me interesa el tema porque, bueno, tiene que ver con el pueblo árabe, ¿no? Y veo que se están violando un montón de derechos, sobre todo a niños y a mujeres, a la vida, derecho a la vida, y como que es difícil ponerle un freno, por más que ahora el alto el fuego se hizo gracias a la presión internacional, ¿no? Yo fui a conocer Israel, estuve una semana solamente, y la visita que hicimos fue con un guía que era judío. Y me interesó muchísimo la postura de él, toda la explicación que dio, los lugares que nos hizo visitar, que fuimos a una sinagoga, por ejemplo. Pero me acuerdo que cuando entramos a Belén, que es una ciudad que pertenece a la parte de Cisjordania, o sea, a la parte de Palestina, nos dijo, bueno, ahora van a ver que hay una muralla, y van a ver que están los árabes ahí, que van a subir al micro y que nos van a pedir los pasaportes y que vamos a estar un montón de tiempo acá para poder entrar. Y hay que ver si nos dejan entrar. Y bueno, la verdad que no pasó nada de eso. Ni subieron al micro, ni nos pidieron los pasaportes, o sea, pasamos como si nada. Y el guía dijo, bueno, se levantaron de buen humor hoy, parece. Yo no sé si me tocó justamente vivir eso a mí, o si siempre es así, o si hay resentimientos, ¿no? Que obviamente que los hay de ambas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Jerusalén, en la ciudad vieja, digamos, donde está la Vía Dolorosa, por donde pasó Jesús y todo eso, ahí hay negocios judíos y árabes, y están uno al ladito del otro, y hay respeto, y conviven. O sea, yo compré en negocios de judíos y en negocios de árabes, y cuando yo entré a un negocio de árabe, porque justo quería un reloj que tuviera números árabes para traerle a cada regalo a mi marido, y entré, y bueno, y yo no sabía si el negocio era árabe o no, pero como los escuché hablar, les hablé en árabe, y estaban súper contentos de recibir a una descendiente de sirios argentina que hablara en árabe, y bueno, y salieron ahí a la puerta del negocio y empezaron a los gritos con los vecinos, ay, ella es nieta de sirios, habla árabe, y los judíos también vinieron a saludarlos, a saludarme a mí y a saludarlo al dueño del local. Y después cuando nos íbamos, el que nos llevó al aeropuerto nos dijo que él era argentino y que hacía 40 años que estaba ahí y que vivía pacíficamente. En realidad, la población quiere la paz, pero por detrás hay un montón de cuestiones políticas que, bueno, que parece que están por encima de todos los derechos humanos, ¿no? Sí, pensaba que es lo que pasa siempre, ¿no? En general, en todo conflicto y conflictos así políticos, que la población lo que quiere es la paz. Y bueno, lo que estás comentando, en realidad está lindo terminarlo así porque, bueno, mostrar un poco digamos, el deseo de convivencia, ¿no? En paz, en tolerancia, en respeto de la gente, pero bueno, parece que está muy lejos de eso. Ustedes van a estudiar estos conflictos, como yo les decía, más cuando lleguen a la materia de derecho internacional público. Y sobre todo es interesante ver no solo el rol de los estados acá, como está comentando Sonia, ¿no? Decir, bueno, parece que hay otros intereses, sino también, bueno, estos organismos que son supraestatales, ¿no? Como Naciones Unidas, hasta dónde puede llegar o no también, ¿no?
en este mundo que se mueve por intereses y también por poder. Fíjense que se ve con las vacunas, ¿no? Hoy en día decir, bueno, lo vemos como los países más ricos enseguida tuvieron el acceso, les sobran vacunas, tienen no sé cuántas vacunas por población, y como, bueno, desde otros países estamos abogando y peleando por eso, cuando en realidad las vacunas deberían estar disponibles para todo el mundo, ¿no? En una epidemia como la que estamos viviendo. Y bueno, bueno, Sonia, muy interesante lo que trajiste, la verdad que te agradezco, está muy, muy bien preparado y además hablas desde la experiencia, ¿no? Personal, y eso es muy importante y muy valiente. No sé si Bueno, alguien eso. quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, seguimos viendo vulneraciones de derechos humanos desde otras perspectivas, ¿no? Que son sistemáticos, que se dan, acá también se dan, fíjense que como en todo, la mayor vulnerabilidad, ¿no? A quienes afecta en mayor medida, a mujeres, a niñas, personas mayores, a personas con discapacidad ni les cuento. Es decir, bueno, acá también se ve cómo repercute, ¿no? Y acrecienta las desigualdades, ¿no? Estas desigualdades y estas situaciones de vulnerabilidad que venimos viendo. Bueno, muchas gracias. Vamos a volver un poquito a alguna cuestión que quedó la clase pasada pendiente, que estábamos trabajando dentro de lo que es la violencia de género. ¿Se acuerdan los tipos y las modalidades de la violencia de género? A ver si les quería compartir pantalla creo que igual, bueno, si estuvieron se van a acordar. Que bueno, avanzamos un poco en la ley, ¿no? En cuanto a la definición de lo que significa, ¿no? El significado y alcance de la violencia de género. Después vimos los tipos de modalidades, ¿sí? Que estábamos tratando de pensar ejemplos, ¿se acuerdan? Y ahora creo, si no recuerdo mal, ¿no? Que quedaba pendiente quedaba pendiente las modalidades. Las modalidades. Entonces hoy sí puedo dividirles en grupos, aunque somos muy poquitas, hablo en femenino porque somos mayoría, pero si les parece las voy a dividir, ¿sí? De a dos. Y quiero que entre las dos le saquen una foto ahora a la pantalla a este artículo 6 de modalidades. Bueno, creo que Lorena lo había impreso la clase pasada, otros capaz que ya lo tenían, pero bueno, saquen una foto, así ahora lo tienen cuando el sistema las chupa para dividirlas en grupos. Y piensen, lean las definiciones y piensen, ¿sí? Son dos tareas que les voy a dar. Una es pensar un ejemplo de violencia doméstica, de violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Un ejemplo de cada uno de esos. Y más allá de pensar un ejemplo, que lo van a comentar, ¿sí? Una de ustedes pueden comentar el ejemplo, y la otra necesito que las dos intervengan. Entonces, una va a comentar el ejemplo, ¿sí? Que se les ocurra de cada uno de estos puntos, como hicimos la clase pasada con los tipos de violencia. Bueno, ahora lo vamos a hacer con las modalidades, que serían estos ámbitos en los cuales se pueden presentar situaciones de violencia. Y elijan alguna que les guste, y quiero que me hagan una representación, cortita, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿sí? Violencia institucional, tipo una actuación, que una vaya y diga, no sé, me violaron, y entonces la otra es una policía y le empieza a decir, bueno, pero iba vestida así, no sé, se me ocurre ahora eso, pero cualquier cuestión, ¿sí? Elijan una y cortito, obviamente, no vamos a estar ni valorando la actuación ni nada, es decir, bueno, poner el cuerpo, ¿no? En alguna de estas situaciones. ¿Se entiende lo que les pido? ¿Sí? Bueno, ¿hay dudas? Porque ahora pasan a estar en el grupo. Si hay dudas es el momento de hablar, y si no, entonces les voy a dar 15 minutos, es un montón para preparar. Primero leen la definición y piensan un ejemplo de cada una, eso lo anotan para no olvidarse del ejemplo, y después tratar de generar así como una especie de actuación
respecto de una situación que se pueda presentar, ¿no? Que me la sitúan, esto sería violencia laboral o sería, ¿sí? O no la sitúen si quieren, porque vamos a tratar de que desde el grupo se pueda identificar. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora tengo que... Sí. ¿Vas a decir cuál nos toca a cada...? El grupo ahora es automático. Divide, yo pongo dividir en grupos y ustedes yo creo 3 salas. Entonces, a cada sala va a ir 2 personas, ¿sí? Y en 15 las vuelven para el grupo, ¿sí? ¿Se entendió? Ya lo hemos hecho, creo que el trabajo acá, ¿no? De grupos. Ahora entonces a ustedes les va a venir una invitación y la tienen que aceptar. Acá igual, acá me sale a mí. En la sala 1 va a estar Diana y Sonia, en la sala 2 Carla y Lorena. Y en la 3 me queda Estefanía. Y falta... ¿Se Sonia. fue Facundo? No, Sonia está. ¿Y Facundo por qué no? Facundo está también, ¿no? Sí, acá estoy. Sí. No sé por qué no te ubica. A ver, volver a crear. 3 salas. Bueno, intento esto, ¿sí? A ver si van todos. Si no, los vuelvo a traer. Los participantes. Perfecto. Ahí está. Carla y Facundo. Sala 1. Sala 2, Diana y Estefanía. Sala 3, Lorena y Sonia. Los veo en 15. Tienen que aceptar la invitación. Algo les tiene que salir ahí y tienen que aceptar. ¿Les sale algo?
Bueno, ya están de nuevo. Estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar por la sala 1 de Carla y Facundo. A ver si me quieren comentar o nos quieren comentar. Primero, bueno, ¿qué ejemplos encontraron, ¿no? De las modalidades de esta violencia? No sé quién va a hablar o si van a hablar entre los dos. No llegamos a terminar, llegamos hasta la cuarta violencia. Y nos quedó la actuación Bueno. también. Bueno, no importa, lo que llegaron. Capaz que les di poco tiempo, disculpen. Bueno, vamos a ver a lo que han llegado. Bueno, digo las dos primeras yo y las últimas dos vos, Carla, ¿te parece? Bueno, primero pusimos violencia doméstica, un contexto familiar donde se juntan a comer un asado para ver un partido de fútbol y donde las mujeres no se las deja opinar ni tampoco se las deja cocinar el asado porque es cosa de hombres. Y en la segunda, en la violencia institucional, se nos ocurrió un partido político que no contenga variedad de género más allá de todos hombres, ni pretende incluir otras opiniones, ¿no? A su lista. Buenísimo. Bueno, bien. Gracias, Facundo. Carla. Estás muteada, te aviso por las dudas si te veo que estás hablando. Ahí está. Dale. Hicimos un ejemplo de abuso de poder. Por ejemplo, un superior que ejerce hostigamiento sobre una persona con un cargo inferior, donde esta persona de cargo inferior sienta la amenaza de su pérdida laboral al no acceder a ciertos pedidos que pida el que tenga, a quien ella tenga, digamos, como jefe, ¿no? La persona de cargo inferior. Pero, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Qué tipo de... Como para hacerlo bien concreto, digo. No sé, nosotros nos ocurrimos en el caso de la policía con Facundo. No sé, un jefe que le diga a un personal, bueno, en este caso es femenino, ¿no? Pero bueno. No sé, que realice algún acto por ahí delictivo, bueno, en el caso de no hacerlo, no sé, tendría alguna, no sé si pérdida laboral, pero por ahí algún problema laboral por no acceder, digamos. Pero eso, no sé, ¿les parece que sería un caso de violencia laboral, o sea, de violencia de género laboral? Por ejemplo, ¿no? Que mi jefe me diga que no sé, supongamos que tuviera un director jefe del grupo de investigación en la facultad y me dijera que haga una tramulla, me pidiera para que un dinero que entró para un proyecto nos lo quedáramos nosotros, o se lo quedara él. ¿Eso sería violencia de género? No, yo creo que no, porque se lo podría pedir a cualquiera, o sea. Por eso, Carla, te pido, pero no sino porque quiero que se entienda, ¿sí? Sí, sí, nosotros lo pensamos de acuerdo a la mujer, o sea, pero podría ser general, pero nosotros apuntábamos a la mujer, pero en el caso de mujeres, sí, podría ser general, sí, entiendo lo que decís. Pero no, acá te digo, es un caso que fuera un jefe hombre que le pide a una mujer eso. Se podría encuadrar, quizás, a ver, si tiene otro contexto el caso se podría, pero quizás así no es un caso tan simple de violencia de género. Sí, de Lo habíamos violencia pensado por el lado del laboral. abuso nosotros. Porque, a ver. Claro, por el lado del abuso, del hostigamiento con favores sexuales o por lo que sea. Por ejemplo, eso sería como más claramente, ¿no? Si bien es un ejemplo más típico, pero es más claro en cuanto a que sea violencia de género, porque es un poco lo que hablábamos el otro día, de que en realidad de tratar de encauzarlo y de que sea en razón del género, la violencia por género. En el contexto de esta disparidad de poder y demás, que lo que pasa es que si decimos violencia laboral, se pueden dar otros casos donde incluso sea una mujer jefa que ejerza violencia laboral. No va a ser violencia de género, o sí, también podría ser el caso, pero no, ¿me siguen? Esta ley está igual diseñada pensando en la mujer.
como la víctima de violencia de género. Pero bueno, entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo otros casos, capaz que se va aclarando un poquito más. Gracias, Carla. Quedaba igual obstétrica, ¿llegaron a algún caso de Sí, violencia obstétrica? una mujer que al momento de dar a luz no es atendida correctamente. Bueno, de nuevo. Una mujer que al momento de dar a luz no es atendida correctamente. Bueno, pero no es como muy amplio ahí lo que me estás diciendo, porque digamos, la mala atención podría ser, no sé, de otra mujer, o que se corte la luz y que no puedan brindar un servicio. Sí, o a veces ¿Cómo se ha dado entraríamos? a veces, o insultos ¿Cómo? se ha dado. Y en el caso de que te insulten, un caso concreto sería Bueno. que te estén insultando porque no estás cooperando, porque, no sé, porque te tratan de inútil, porque Exacto. eso sería un caso de violencia de género. Bien, ahí sí, perfecto. Ya no está siendo atendida Bien, correctamente. gracias. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Gracias, Carlos. Sí. El caso del juez López, que decidió que la ley del aborto no se aplique, ¿entraría como violencia contra la libertad reproductiva? ¿Sí, no? Y para mí sí, y entraría como muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo si cuando lo justifica además alega motivos religiosos de su religión individual, ¿no? Un juez justificando también en base a su religión. Pero sí, vos sabés que yo también lo pensé, que podría encuadrarse dentro de, sí, o violencia institucional, o también, sí, me parece que sí, se podría. Que bueno. No va a suceder, no creo que suceda, pero sí estaría encuadrado. Está bueno el ejemplo, está muy bueno. O sea, por las dudas, si no saben, no sé si todo el resto se ha enterado de que Mar del Plata salió a la luz en el país, en los diferentes diarios de nuestro país, porque un juez de nuestra ciudad declaró la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ayer o antes de ayer, creo que fue, antes de ayer, ¿no? Bueno, pero bueno, por supuesto, creo que igual se va a revocar, ¿no? Esa sentencia, pero bueno, en este momento estamos en esa situación. Bien, vamos a la sala 2, Diana y Estefanía, hasta donde hayan podido avanzar. Como doméstica planteamos el ejemplo de que la expareja amenaza a la mujer a través de mensajes de texto para que vuelvan a formar relación nuevamente. Vamos a leer un ejemplo cada una. Bien. Después, institucional, me habíamos hicieron visto... acordar, perdón que interrumpí. No sé si vieron hace unos días un caso de un chico que salió grabado, que lo grabaron las cámaras del edificio. Yo no lo pude ver porque justo tengo 2 caniches, pero que la novia lo había dejado, sí, y pateó a su perro 3. Dicen que fue terrible el golpe que le dio al perro, ¿no? Y también yo creo que se podría encuadrar perfectamente, si bien la violencia fue ejercida, además del maltrato animal y la denuncia penal que se lleva adelante, porque bueno, en realidad es una afectación a ella, ¿no? También, indirectamente a través del perro. Perdón, no sé quién está hablando y yo interrumpí. Yo, institucional, la clase pasada habíamos dicho, viste, la de la policía y eso, pero pensábamos también en, por ejemplo, una mujer que quiere realizarse, practicarse un aborto, y que quien la atienda le diga que le pida, qué sé yo, documentos, autorizaciones, todo para retrasar o impedir que se lo realice. Muy bueno, está bien, muy bien, buenísimo. ¿Laboral llegaron? Como laboral puede ser el caso de una mujer que va a pedir trabajo o a integrarse en la lista de árbitros de fútbol y le digan que no, que prefieren hombres, las mujeres no sabemos nada de fútbol, que es típico en realidad en ese deporte. Cada vez menos, pero sería algo Exacto. muy creíble. Exacto. Tuvimos un caso, perdón que sigo interrumpiendo, pero tuvimos un caso que yo se los mencioné en la clase pasada, que es el caso Cisnero, que llegó a la Corte Suprema de Justicia. La colectiva. Sí.
el caso era, exacto, una mujer que quería ser colectivera, conductora de colectivos, y que no llegaba nunca a que ni siquiera le tomaran las entrevistas, ¿no? Y entonces, si bien no había una prohibición expresa, pero se mostró, ¿no? Bueno, de hecho se lo habían denegado, ¿no? Al caso, a la acción por discriminación. Si bien en las instancias anteriores se había aceptado, ¿no? De alguna manera que existe como una discriminación que es como invisible, etcétera, etcétera, pero se la habían denegado. Y la Corte Suprema fue interesante, se los voy a hacer llegar el caso, me olvidé, ahora me acordé que se los había dicho, ¿no? Fue interesante porque primero dijo que la igualdad tiene que ser un principio, ¿no? que ya sabemos que va y se expande a través de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Que es un principio estructural del ordenamiento jurídico. Bueno, varias cuestiones interesantes, pero una de las más es que cuando estamos en un caso así, hay que aplicar un principio que es el de la inversión de la carga de la prueba. Yo creo que les hablé en la primera clase, pero bueno, no era mi tema, pero lo habrán visto cuando vieron Derecho a la Igualdad. Es decir, uno de los principios en Derecho a la Igualdad, cuando se hace una denuncia por discriminación, es la inversión de la carga de la prueba, porque es muy difícil cómo probás vos los prejuicios que están adentro de esa cabecita que te está tomando la entrevista, o las anotaciones de esa persona, ¿no? Que pone que, no sé, gorda, no sé, así, ¿no? Esas cuestiones como que son muy difíciles. Entonces se hace una inversión de la carga de la prueba. En este caso, además, no existía en todo Salta una mujer colectivera. Y le toman, dentro de esto, también las declaraciones, que creo que eso se las había contado, del empresario de transporte que va a una entrevista radial, y porque le preguntan por el caso, y dice, bueno, esto salta a la linda, acá las manos de las mujeres son para acariciar, tienen que ser para cocinar, no para manejar un colectivo, que además acá hay que ordenar el tránsito, ¿no? O sea, eso la Corte dice también que lo toma, ¿no? Como, bueno, una prueba. Bueno, fue interesante el caso porque se visibiliza eso, ¿no? En este caso la violencia laboral contra la mujer y la obligación del Estado, conforme la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, de justamente contrarrestar este tipo de medidas, ¿no? No de quedarnos así. Bueno, a ver si no interrumpo más. Sí. En los partidos políticos se ve más la cantidad de mujeres que por obligación tienen que integrar las listas. Pero yo lo veo y que muchas veces después hacen renunciar al momento de... Sí, es una formalidad, se cumple formalmente, ¿no? Se cumple formalmente. ¿Qué después tienen que renunciar? Y a veces sí, a veces entonces pasa... Pero bueno, hace unos años se usaba eso, no te puedo decir que sea ahora. No, seguramente, sí. Puede ser. Bueno, sigo. Contra la libertad reproductiva habíamos pensado cuando un Estado te dice o te exige la cantidad de hijos que una persona puede tener. No pasa acá, pero por ejemplo en China está ese límite de cuántos hijos se puede tener. Sí, está bueno. Bien. La ¿Llegaron a obstetric? Sí. En el momento del parto, o sea, antes del preparto, que la mujer se está quejando porque siente muchos dolores y que le digan, no te quejes si te gustó hacerlo, tipo todas esas frases que son también muy y que no las estamos inventando, lamentablemente no las estamos inventando, sino que suceden. Una parecida a esa. ¿Cómo era la frase? ¿Cuál? La bueno, mamita, aguantatela o algo así. Bueno, y la última, ¿Y mediática creo que llegar? Sí. Sí, mediática. ¿Cuál habíamos dicho? ¿Viste cuando una chica desaparece? Que ponen la foto, o sea, la más provocativa o la foto que peor la deje parada la chica, esa es la que le ponen para buscarla. Por ahí tiene todas sus redes sociales llenas de fotos, ahora la peor se la ponen para buscarla. Y también yo había dicho que, ¿viste el fallo Fonsetti de Balbín? Que le publican la foto, que estaba ahí en un estado calamitoso, que se produce un juicio, eso también sería violencia mediática.
No, pero bueno, de nuevo vamos. Estamos en la ley, ¿no? Para contrarrestar la violencia de género. Claro, pero si fuese una Entonces, mujer, decimos. Bien. Y después el ejemplo. Ese igual, Estefanía, yo les digo porque si les piden ejemplos o si les pedimos ejemplos, igual no van a tener el oral. Pero bueno, es bueno igual que lo sepan, no más allá de eso. De que sean ejemplos que o sea, porque donde se pudiera hacer violencia para un hombre o para una mujer, no sé si es tan claro que es violencia de género. El caso Ponsete y Balbín, ¿no? Bueno, no entraría así claramente. Me gusta mucho más el caso que estás diciendo, ¿no? Bueno, de la chica El de que la foto. desaparece y... Sí, Sí. pero el otro no es tan claro, porque el tema es que no cualquier violencia, sino no cualquier violencia institucional ni laboral, no cualquiera, sino que sea de género, que tenga Claro. esta causa que tiene que ver con la pertenencia a un género, con la situación de desigualdad estructural y con todo esto que veníamos hablando, ¿sí? Les digo para que tengan como eso en el horizonte cuando pensemos en ejemplos o en el encuadre del caso. ¿Sí? Ok. Bien. Y después tipo el mini acting. ¿Llegaron? Por ejemplo, sí, hicimos toda la producción. Bueno, muy bien, ahí las vemos. Sorry, me muteé. Habíamos pensado en un periodista. No, dale, decime. Sí. Directamente. Bueno. Hay que Juega Boca hay que River. actuarlo, claro. Claro, va. Juega Boca River y necesito a alguien que lo vaya a cubrir. Yo estoy libre y me gusta el partido, quiero verlo de paso. No, mejor que vaya tu compañero, viste que los hombres saben más de fútbol. Ese sería nuestro. Muy bueno. Sí, es un buen acting de algo que también suele suceder. Bueno, buenísimo, gracias chicas. Vamos a la última sala, la sala 3, Lorena y Sonia. Bueno, nosotras, los 6 ejemplos. Sí, Si hacemos Sonia quiere decir los primeros 3, o el acting después, hacemos el lo último, ¿no? acting, ¿querés? Como ustedes quieran, ¿eh? Bueno, hacemos el acting. Hola, ¿sabés que te quería contar que conseguí trabajo? Así que posiblemente la semana que viene empiezo. No, pero ¿cómo trabajo ahí? Si no necesitas trabajar, y aparte, ¿a quién le pediste permiso para eso? ¿Sin mi Pero como consentimiento nosotros, fuiste a buscar trabajo? ¿Dónde se ha visto? yo quería para tener plata para mejorar nuestra calidad de vida, para salir a pasear con los chicos, poder comprar un regalo, salir a viajar, así te ayudo a vos y repartimos más o menos los gastos. Me No hace pareció bien. falta, o sea, yo soy hombre, yo tengo que salir a trabajar, yo traigo el dinero acá para comprar el pan y te doy lo que yo considero que vos vas a necesitar para gastar. Aparte, bueno, la mujer se tiene que quedar en la casa. ¿Quién va a cuidar a los chicos? Tenés que cuidar a los chicos. ¿Quién me va a hacer la comida cuando llego del trabajo? No, me Bueno, parece está que, bien. Sí, está bien, entonces llamo y renuncio. Digo que claro, no me voy a parece ir. que no estás razonando bien. No. Listo. Ahí está. Muy bueno también. Dos violencias hubo ahí, ¿no? La final esa no está razonando bien también. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, A ver, y los casos que se le ocurren. Sonia, ¿vos querés decir los primeros 3 y después yo digo los últimos 3 del doméstica? Bueno, De no salir, todo eso. sí, la doméstica, que dijimos que muchas veces la mujer queda como aislada porque el marido no la deja salir, se tiene que quedar siempre dentro de la casa haciendo las tareas domésticas, cuidando a los chicos, y por ahí se acostumbra a estar dentro de como una cajita de cristal y cada vez tiene más miedo de salir, por ahí no sabe ni siquiera dónde tomar el colectivo, o si el colectivo la deja, o tiene inseguridad de manejarse sola. Muy Eso bueno. sería Sí, es cierto. Bien. La institucional, la de las comisarías.
Sí, por ejemplo, que una chica va a hacer una denuncia por acoso y por ahí la retrasan, no la atienden, la dejan esperando un montón para que se aburra y no haga la denuncia, o cuando le están haciendo la denuncia tardan un montón en escribir, que un dedo le pide permiso al otro, por ejemplo, para escribir en la máquina de dactilográfica, o le dice, pero escúchame, vos estás haciendo una denuncia por acoso, pero ¿y si ibas vestida así como estás ahora? O sea, ¿qué esperás? Que no te digan nada los varones. Fíjense que esto nos parece exagerado, pero sucede. Y tan exagerado es, si yo les dijera hoy el caso que les voy, el ejemplo, y ustedes me dirían, es muy exagerado. Y sin embargo pasó esta semana, de que una chica de 15 años vaya a denunciar a la policía que fue violada por su padrastro, por su padre, y que el policía la viole. Sería un caso exagerado, ¿no? Si no, sucedió esta semana. Una locura. Y la laboral también, Sonia, que teníamos cuando el empleado, una chica hacía el reclamo al jefe. Sí, más o menos como el ejemplo que dijo Carla y Facundo, que por ahí una empleada frente a su jefe varón siente la necesidad de aceptar de aceptar ciertas cosas que le dice el jefe o ciertas cosas que hace el jefe como para no perder el trabajo. Qué sé yo, por ejemplo, rascame la espalda o no sé, acariciame el brazo que me duele, no sé. Y si ella no acepta, por ahí que el jefe le diga, bueno, igual, si no te parece apropiado, hay 10 chicas esperando para entrar acá. Bueno, muy bien. Gracias. Bien. Seguimos contra la Yo tengo libertad la de... reproductiva. Sí. Un ejemplo que yo puse es, por ejemplo, que fue personal, yo le comentaba a Sonia, me parece, a ver si entra. Yo tuve la nena a los 38 años, la última nena, y cuando voy al médico a hacerme un examen, a los meses, casi al año, me dice, bueno, ¿y ahora con qué método te vas a cuidar o querés algún método más fijo, anticonceptivo, o te querés, dice, ligar las trompas? Le digo, no, porque yo por ahí, le digo, más adelante puedo llegar a tener otro hijo más. Y me dice, no, pero vos con tu edad ya tenés que pensar en viajar, disfrutar de las nenas, de tu marido, de tu casa. Dice, ya no podés tener más chicos, no te conviene tener más chicos. Y yo bueno, le digo, y me quedé ahí. No le dije más nada, y es mi médico hace millones de años, pero me causó, le digo a Sonia, todavía hoy me sigue haciendo un poquito de así, porque yo por ahí quería tener y estaba en edad o me sentía bien o tenía, digamos, posibilidad de tenerlo, lugar para tenerlo, poder mantenerlo, y es como que me cortó todas las expectativas y por ahí, bueno, me Totalmente, ¿no? En pareció, una relación ahora me parece de encuadrado en esto. Sí, claro. Es muy bueno el ejemplo, muy bueno. Porque tampoco hay que pensar cuando, que en los ejemplos lo que pasa es que la realidad excede la ficción, ¿no? De que son así como bruscos, pero este sería un sutil caso, pero para mí sí encuadra, ¿no? Lo que pasa es que está tan naturalizado que es difícil que se vea, ¿no? Está muy naturalizado este tipo de violencias. En todo lo que es la libertad reproductiva y la obstétrica ni les digo. Bueno, no sé si ahora está un poquito mejor, pero yo también cuando tuve mi hija, que ya hace 10 años, nada, pero no podías ni decidir nada, ni opinar, es toda una brutalidad. Realmente, bueno, últimamente sé que se está cambiando, la ley ayudó un poquito, pero de todos modos sigue siendo ahí como una situación de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Sí. Y ahora bueno, en la obstétrica, sí. Teníamos similar a lo que decían las chicas, que yo le decía a Sonia también en caso de comentarios de chicas que han tenido hace tiempo atrás también, sí, con hijos que ahora tendrían 15 años, con respecto a que las enfermeras o las parteras, que es cuando te atienden previamente, si vos gritás en la parte que estás en preparto para un parto natural, gritás o te quejás, o algunas chicas que eran jovencitas, quiero que venga mi mamá, no dejaban pasar familiares, y también te decían, bueno, si tuviste relaciones sexuales, ahora bancate
bancate esto, si te gustó hacer esto, ahora aguantate el dolor que no es nada, y bueno, un montón de cosas así. Y también otro ejemplo que poníamos es, por ejemplo, que a cesárea te atienden mucho tiempo hasta que deciden llevarte a una cesárea, más allá que lo tiene que decidir un médico, por ahí es como que te hacen esperar mucho tiempo cuando podrían fijarse realmente con una ecografía o con algo, a ver si realmente el bebé está bien ubicado o lo que sea, porque a veces te dicen, ay no, estaba mal ubicado, vamos a cesárea. Ya podrían haber ido a cesárea hace rato y evitar ese sufrimiento de las mamás cuando están, pero como que te tienen ahí, te ponen goteo, esto, el otro, un millón de cosas, y también un caso conocido, el bebé estaba acostado así, completamente así, era imposible que saliera el bebé. Si me hubieras hecho una ecografía hace 5 horas atrás, ya hubiera ido a cesárea, ya estaría en la sala de parto, en la habitación con mi bebé. Pero bueno, una de esas. Bueno, sí, y pasa sí, también no a sé. veces todo lo contrario, que es que quieren ir a cesárea y a veces las madres no, y obligan a la cesárea también, ¿no? De un lado o del otro. Claro, El tema sí. que no queda claro quién decide la mujer. Obviamente hay cuestiones después médicas en el momento que decide el médico, pero todo esto, ¿no? Digamos, es como que está también invisibilizada la palabra de la mujer. Bien. Claro, no te dejan Bueno, opinar, y sí. la mediática, teníamos, bueno, las propagandas, buscamos, o sea, un ejemplo de propagandas de auto, que casi siempre van mujeres o en vestidos cortos o en bikini, que los hombres como que, bueno, si tengo ese auto voy a tener esa mujer o viceversa, o con respecto a que te decíamos las propagandas de Mr. Músculo o lo que sea, es una propaganda específica que siempre es la mujer la que está cocinando, la mujer que se le pega la olla, a la mujer que le pasa algo y el hombre viene como todopoderoso a salvarla, pero porque es hombre. Entonces, y la mujer es la que está en la cocina. Y hay hombres solteros que también lavan y se le pegan las ollas y bueno, no lo hacen nunca para todos. Siempre es la mujer la que está en la cocina. Bueno. ¿Por qué solteros nomás? ¿Cómo? Muy Separados, divorciados también. No. ¿Por qué solo solteros? ¿Cómo, Estefanía? Que dice, hay hombres solteros que se le pega la olla, y hombres casados, digo, ¿por qué solamente hombres solteros? Sí, también, obviamente, sí. Muy bueno, muy buena observación. Sí. Exacto. Bueno, yo quería preguntarle a Facundo, sin que se asuste, pero porque quiero dejarles un tema que sepan que se está trabajando y demás, ¿no? Que tiene que ver con, así se llama, las nuevas masculinidades, ¿no? Un poco esto de que, bueno, siempre se ha puesto el eje en el hombre, ¿no? Pero esto no es solo responsabilidad del hombre, ni tampoco solo sufre el hombre. Ha surgido hace un tiempo estudios, grupos de hombres que vienen trabajando hacia una nueva masculinidad, es decir, cuánto este patriarcado, ¿no? Y este machismo, esto ha afectado también en los hombres, ¿no? Y cuántos quieren plantearse desde otros lugares. Les voy a pasar porque uno de mis mejores amigos de España trabaja esto, y a ver si puedo, me lo voy a anotar, porque él da charlas a veces de estos temas, y porque tiene un grupo porque además es psicólogo, además de abogado, y generó un grupo, ¿no? Que se llama Omens, allá, y que trabajan esto desde más lo psicológico y demás, ¿no? Desde cómo cómo a veces también viene siendo una tarea de los hombres la propia deconstrucción también, ¿no? Un poco lo que capaz que hoy Estefanía decía, bueno, no, y casados, porque también esto también va a variar seguramente por generaciones, o sea, mujeres de determinadas generaciones vamos viendo, y hombres también, ¿no? Que bueno, la cuestión ha cambiado mucho, desde mi abuela hacia mi mamá, desde mi mamá a mí, desde a mi hija, o antes de mi hija, generaciones que son hoy ustedes, ¿no? Y vos, Facundo, cuando pensás en estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la violencia hacia la mujer, o con el machismo, el patriarcado, y estas cuestiones, esta manera de ser de la sociedad, ¿a vos como hombre te genera alguna reflexión, o decís, o pensás que ya en tu generación muchas de estas cosas que estamos hablando están como superadas? ¿Cómo lo vivís? Si tenés ganas, no te sientas intimidado. Simplemente porque me parece importante la palabra de los hombres en este momento. Bien, no sé si tiene que ver con un tema de generaciones, porque
existir, creo que va a existir siempre, lo que sí se puede ir disminuyendo, ¿no? Me parece que es un poco eso, que con el tiempo vayan cambiando, como han ido cambiando un montón de costumbres fuera de lo que es la violencia. Pero sí, no sé, a mí en lo personal me hace muchísimo ruido. No sé cómo explicarlo, pero cualquier tipo de violencia siempre es fea, y ya que se utiliza un abuso, en este caso que es un abuso de poder, de fuerza, me parece peor. ¿Y vos crees que en tu generación, vos cuántos años tenés? Yo 20. 20, por eso, ¿sí, no? Y vos ves que estas cuestiones de las que estamos hablando también siguen estando vigentes en tus Lo que amigos, me o sea, pasa es que capaz que vigente está, y lo que hoy es que tiene más repercusión, capaz que es menor el número, pero la visibilidad me parece que es mayor. está bueno lo que decís. Puede Que, ser. que antes no se decía, no se hablaba, entonces antes no existía, no, existió siempre, pero hoy se ve más, aunque haya menos casos o lo que sea, ¿no? No sé bien los números, pero Bien, me parece que va un gracias. poco por ese lado. ¿Y el resto qué le pasa? ¿Qué les parece? ¿Que hemos avanzado en temas de género, en la agenda? ¿O cómo lo ven? O sea, avanzado hemos avanzado, porque evidentemente, por lo menos desde lo normativo, desde visibilizar los temas, pero creo que tenemos varias edades en este grupo, que es chiquito, pero tenemos varias edades. Yo creo que, o sea, con respecto a que como se ha hecho legalmente, ¿no? Ahora como que los hombres se cuidan más de hacer cosas, o sea, con respecto a piropos, que antes un piropo era una cosa normal, suave o fuerte, era algo normal. Claro, es como que ahora se cuidan porque saben, mirá que es acoso, mirá que esto, mirá que lo otro, es como que se cuidan un poquito más también con respecto a la violencia realmente, o sea, de pegar, ¿no? Saben que si les pegan a una mujer va a tener consecuencias, antes no tenía consecuencias, más que por ahí de un suegro, un hermano que venía a defender a la mujer, pero ahora ya tiene más consecuencias jurídicas que antes. Entonces se cuidan un poco más y saben que los actos que van a ser castigados. Antes no era tan así. Yo no sé si se cuidan, porque creo que no se puede controlar el tema de la violencia. Algunas cosas se cuidan, o hacer un chiste en televisión, gente, eso Claro. sí, pero lo de la violencia no estoy segura de que sea tan así, porque precisamente pasa que es eso, es la falta de control, ¿no? Que llegan hasta matar y después matarse, entonces es difícil controlar eso. Por eso hay que trabajar tanto en todo lo que es la superficie inferior de ese iceberg, esa especie de iceberg que termina cuando se mata a alguien, ¿no? Les quería poner, a ver qué hora es. No, ya no tenemos tiempo. Bueno, lo voy a dejar para la clase que viene. Hay una, bueno, capaz que seguramente la conocen, ahora no, estoy muy mal de la memoria. No me sale el nombre de esta actriz comediante que hace como muchos sketches sobre el tema de violencia, el tema de, en este caso sería acoso callejero, pero bueno, porque había uno de acoso que era muy divertido. No, la loca de mierda esa. Sí. La chica de pelo cortito. Malena, ¿cuánto? Ay, no me sale. Pichot o algo así. Malena Pichot, ya está. Sí, gracias. ¿Alguien más la conoce, además de Diana? Sí, bueno. Sí, visto. Sí. Les iba a pasar el del acoso callejero, que está realmente muy bueno, porque bueno, también plasma y hoy en día no sucede tanto, ¿no? Pero en esto te digo, capaz, Facundo, que es generacional, porque cuando yo tenía 20 años, ir por la calle y que me digan barbaridades era, pero, o sea, no había una vez que no me pasara eso. Barbaridades, o sea, cosas agresivas. Y yo creo que hoy a mí ya no me pasa, porque no me pasa ni el piropo ni la... Pero digo, chicas de 20 años hoy en día no creo que les pase eso, ¿no? No creo que sea la vivencia de eso. Sí, algo en lo que también me parece que se puede comparar eso de generacional es que yo iba a una escuela técnica y mi familia fue toda una escuela técnica, y el avance ahí, comparándolo con lo que me cuenta mi abuelo o mi viejo, se nota muchísimo el cambio, donde las mujeres hoy sí pueden ir a una escuela técnica y aprender, y en otras épocas capaz que no. Exacto. Bueno, hoy en día pueden estar, en otro momento de la historia no podían ni estar en una escuela técnica, ¿no?
A mí me pasó No, eso. tenían sus especialidades donde se las mandaba a X especialidad directamente. Tal cual, iba a decir lo Muy mismo. bueno. Yo fui a Claro. una escuela técnica y fui la primera mujer que hizo electromecánica, Mirá. porque no, la mayoría las mandaban a alimentación, construcciones, tipo, que no ingresen al taller. Claro, mira vos. Bueno, por eso. Bueno, vamos a tratar, ojalá que ustedes el día de mañana, desde los lugares que quieran y que puedan ocupar, puedan trabajar en estas deconstrucciones, de vulneraciones de derechos. Ojalá se interesen por esto. Bueno, hoy cortamos y seguimos la clase que viene, que creo que es la última. Vamos a tratar de hacer un repaso, ¿no?, de los temas que vimos ya pensando en el parcial. ¿Les parece? Bien. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Gracias.